Estos eventos tuvieron lugar hace varios años, antes de que el Waldorf Astoria comenzara su renovación. El elegante vestíbulo se extendía desde la Avenida Park hasta la Avenida Lexington. En el centro se encontraba un gran reloj, ricamente decorado, dorado, con la Estatua de la Libertad en la parte superior. Cuando estés allí, estoy seguro de que seguirán allí para ver. El hito es el lugar perfecto para comenzar la celebración de tu aniversario de bodas. Robert Jones, un veterano editor de noticias impresas para un periódico prominente, se apresuraba por la calle entre la nieve revuelta para encontrarse con su esposa de 25 años, Ann, una exitosa gerente de marketing. Ann, por supuesto, ya estaba allí, siempre puntual. Eran una pareja fuerte, exitosa, respetada, independiente y dedicada el uno al otro. Robert era un hombre de éxito que envejecía con gracia, cuyo encanto y aguda inteligencia lo hacían invaluable en la sala de redacción principal. Ann había sido la fuerza impulsora detrás de muchas de las campañas de marketing de cosméticos más exitosas, siendo encantadora ella misma y conocida por no sufrir necios, sin importar su raza, credo o género. Robert metió la mano en el bolsillo. ¿Quién sabe cuántas veces hizo esto cuando se apresuraba aquí? La Navidad coincidía con su 25º aniversario de bodas. Una caja larga y delgada, un collar de diamantes que él mismo hizo para ella con 25 piedras. Su amor por ella trazado en piedras preciosas. Ahorró dinero en secreto durante varios años para poder hacer este regalo. A Robert le encantaban las palabras hermosas, así que la caja llevaba la inscripción adornada: "Nuestro amor está en los diamantes". ¿Por qué un regalo tan extravagante? Por supuesto, cumplir 25 años es un hito en sí mismo, y la Navidad siempre ha sido especial para ellos. Se conocieron en una fiesta en Nochebuena, y cada año tenían una noche de cita en honor a esta maravillosa festividad. La nieve hacía que la noche pareciera especial, y sentía cómo crecía su emoción mientras se apresuraba hacia la mujer que amaba. La banda de la Salvación del Ejército estaba afuera de la estación Grand Central, y cruzó la calle para hacer una donación. Lo ralentizó, pero no pudo evitarlo. Era Navidad. Incluso en el espíritu navideño, sentía que había momentos oscuros en su vida juntos. Parecía que se estaban alejando el uno del otro. El avance profesional de Ann dentro de su empresa trajo consigo mayores responsabilidades y una nueva necesidad de viajar. Robert lideraba un grupo de jóvenes reporteros, llenos de energía, con poca experiencia y una oportunidad perfecta para que su periódico favorito fuera demandado si no tenía mano firme. Empezaron a verse menos a menudo, y Robert temía que él y Ann estuvieran empezando a acostumbrarse. Ann sugirió que dejaran de centrarse tanto en las vacaciones y encontraran algo que quisieran hacer. Tal vez juntos, tal vez no. Esperaba captar la atención de Ann y apartarla de lo que la absorbía para renovar su matrimonio. No es que estuviera preocupado. Sabía con certeza que Ann nunca lo engañaría. Su relación siempre había sido sólida, y confiaba en ella. Nunca se le ocurrió a Robert preguntar si Ann estaba feliz con la forma en que iban las cosas entre ellos. Algunas cosas deberían darse por sentadas. ¿No es eso lo que significaba confiar? Robert llevaba flores en las manos. Tarareaba una canción navideña y caminaba con brío. No podía esperar para envolver a Ann en sus brazos y llevarla a la noche de cuento de hadas que había planeado para ellos. En ese momento, varios hombres salieron del bar. Ann estaba justo detrás de ellos, parada junto al reloj y mirando a su alrededor. Por supuesto que estaba feliz. Ann nunca llegaba tarde. Pero Robert siempre parecía llegar tarde. Ann. Hola, mi amor. Uno de los hombres se separó del grupo para acercarse a ella, la abrazó fuertemente y besó a Ann tiernamente, justo en los labios. Confundida, ella respondió a su beso profundamente, como de costumbre. Mike, cariño, ¿qué haces aquí? Al darse cuenta de que su esposo podría aparecer en cualquier momento, claramente preocupada, Ann se apartó. Pero era demasiado tarde. Robert ya había visto lo que había pasado. Se detuvo y retrocedió para ver qué sucedería a continuación.
Anne seguía mirando a su alrededor. Estaba claramente nerviosa. Estoy en la ciudad para una reunión rápida y luego me voy de JFK a Londres en el primer vuelo de la mañana. ¿Estás libre para amarnos hoy? ¿Tu esposo? Sin darse cuenta, Robert se acercó lentamente a ellos, escuchando con creciente preocupación. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era él para Anne? Podía ver el regalo envuelto en sus manos. ¿Era esto para él o para este extraño y su obvio beso cariñoso en un lugar tan público? Robert Jones se presentó. La cara de Anne se congeló, su mirada saltando de su amante a su esposo y viceversa. Veo que conoces a mi esposa, Anne. ¿Y tu nombre es Bill? Bill Johnson, llegó la respuesta entrecortada. Bill miró a Anne impotente. ¿Qué debería haber dicho? Veo que los atrapé a ambos en el momento equivocado. Ustedes dos necesitan ponerse al día. Hay muchas habitaciones disponibles en el hotel. Si no las han reservado aún y yo tengo que irme. Anne, tal vez nos veamos más tarde. Llamaré a un taxi. Robert buscaba torpemente en su bolsillo, tratando de sacar su teléfono. En lugar de eso, se encontró sacando una caja de regalo. Anne giró su regalo en sus manos, confundida, sin saber qué hacer. Anne, no te preocupes. Encontraré el camino. Robert miró hacia abajo la reluciente caja larga y plana con un lazo negro brillante. Había lágrimas en sus ojos. Y sea como sea, esto es para ti. Se dio la vuelta mientras le entregaba el collar, había juramentos detrás de él. Intercambiaron palabras de enojo. Él dejó de prestarle atención. Robert necesitaba irse. ¿Irse? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Qué se perdió al estar tan ocupado con el trabajo? ¿Cómo pudo Anne traicionarlo así? Robert. Robert. Anne lo llamaba, pero él ya estaba en la parte superior de las escaleras. Su voz sonaba más cercana, pero ya estaba de salida. Había un taxi allí, y él rápidamente subió. Robert dio la dirección y desapareció. Anne vio el taxi unirse al tráfico. Un taxi en un mar de autos. Era inútil buscar. ¿Qué había hecho ella? Robert nunca debía enterarse. Ella fue tan cuidadosa. ¿Cómo pudo? ¿Quién sabía que se toparía con Bill? ¿Cómo pudo ser tan estúpido e insensible, acercándose a ella tan abiertamente? ¿Arruinó Bill todo? ¿Cómo podría Anne arreglar esto, si es que podía? Bill se separó de sus compañeros y finalmente la alcanzó. Anne, ¿estás bien? ¿Crees que lo adivinó? Anne, viste que entendió todo. Por supuesto que lo adivinó. Anne, lo siento mucho. Anne asintió y le dijo a Bill que no era culpa suya. Pero toda su expresión lo culpaba a él. ¿Qué le daba derecho a tratarla así en público, donde cualquiera podría ver? ¿No podía simplemente saludar y seguir adelante? Fue un desastre. Robert estaba destrozado. Ella tendrá que cambiar su horario para hacer tiempo para su esposo. Hablará con Robert y explicará por qué deben superar este problema. Anne pronto pensó en qué diría para hacer entrar en razón a Robert. Era un buen plan, y Anne no veía razón por la cual no funcionaría. Robert miraba por la ventana del taxi las luces que pasaban rápidamente. ¿Qué se perdió? ¿Cuándo ella se alejó tanto? ¿Estaba enojado? Sentía que era verdad. Pero si era así, ¿por qué no gritó y golpeó al bastardo en cambio? Estaba solo, huyendo de la mujer que amaba, perdido en acusaciones mutuas, en silencio, tratando de no llorar. Sea lo que sea que sintiera, era mucho más que enojo. Por primera vez en su memoria, Robert Jones no sabía qué hacer. Se sentía cegado, abandonado y traicionado. Cuando Anne regresó a casa, Robert no estaba allí, y esto no sorprendió. Anne se cambió de ropa, arrastró una silla desde la sala de estar hasta el pasillo y se instaló, esperando que su esposo regresara a casa.
Se despertó al amanecer y descubrió que no había venido, y se quedó sola. Era sábado. Debe haber alquilado una habitación. Estará en casa esta tarde. Resistió la tentación de llamarlo a su teléfono celular. Necesita tiempo para pensar las cosas, se dijo a sí misma. Cuando se calme, como siempre lo hace, hablaremos y resolveremos las cosas. Para el mediodía, Ann comenzó a ponerse nerviosa, y a las 3 de la tarde, estaba en completo pánico. Ann llamó a su celular, a su oficina, a su gimnasio, a 2 bares. Sabía que le gustaban media docena de sus amigos y su madre, con quien nunca se llevó bien. Nadie había escuchado nada sobre él. Para el domingo, había llamado al NYPD, al FBI, a la policía estatal y a todos los demás que se le ocurrieron. Se contrató a un detective privado. Por supuesto que hizo todo eso. Su esposo estaba desaparecido y necesitaba encontrarlo. Por alguna razón desesperada, pensó que le ayudaría si iba al pueblo y buscaba a Robert ella misma. Las multitudes de personas de compras hicieron que su búsqueda fuera una pérdida de tiempo. Cuando llamó a su hermana Beth en busca de ayuda, su familia vio por primera vez cuán graves eran realmente las circunstancias. Para la hora del almuerzo del domingo, los 2 hermanos de Ann y sus esposos, sus hijos, sus padres, su madre, la hermana de su madre, algunos de los amigos más antiguos de Robert y su personal inmediato del trabajo se reunieron en el comedor escuchando al detective. La gente se pierde todo el tiempo. Las vacaciones nunca son un buen momento para el trauma emocional, y la Navidad es especialmente mala. No había motivo para creer que había ocurrido un accidente o que Robert estaba herido. Sufrió un fuerte shock emocional. Este comentario atrajo algunas miradas agudas en dirección a Ann. Por todo lo que el detective había escuchado, Robert era un tipo razonable. Deberían darle la oportunidad de aparecer y ver qué tiene que decir. Ann estalló en cólera, gritando que no, eso no era todo lo que podían hacer. No iban a esperar y ver si el cadáver de Robert flotaba en el río. Debería dejar de lado sus otras cosas, hacer su trabajo y encontrar a su esposo. ¿No entienden? Ann quería gritarles. Necesitaba a su esposo. Necesitaba hablar con él, explicarle. Si algo le pasa a Robert, ¿cómo entenderá siquiera sus acciones? ¿Cómo podrá perdonarla? ¿Cómo podría ella perdonarse a sí misma? El detective dijo todas las cosas correctas y se deslizó por la puerta. De hecho, no podía hacer más. Era el lío de Ann, y era su trabajo limpiarlo. Su partida marcó el comienzo de la gran controversia enojada. Los presentes dijeron que conocían a las personas adecuadas que podían hacer algo y luego se escondieron detrás de sus teléfonos móviles como si de repente hubieran encontrado algo importante. El hermano de Ann lideró el coro, reprendiendo a la policía por no hacer más. Ambas madres simpatizaron con el infortunio que les había ocurrido a sus familias. En verdad, eran impotentes y lo sabían y tenían miedo de lo que podría pasar. Sus hermanas la despreciaban. Ann lo sentía. Beth anunció que la cena de Navidad se cancelaba, y hasta que encontraran a Robert, preferiría que la familia se diera un poco de espacio. A medida que las voces se hacían más fuertes, Ann se quedó en silencio. Su ira se agotó, y el miedo le apretaba la garganta. Cuando Beth hizo su declaración, Ann se dio cuenta de que no tenía voz en la habitación. ¿Qué podía decir a las personas que se preocupaban por su esposo más que ella? Ann aprendió lo que era estar verdaderamente sola. Eventualmente, todos se fueron. Subió a su dormitorio para cambiarse de ropa. Su vestido del viernes por la noche seguía en la cama. Lo recogió y vio una caja de regalo. ¿Qué fue lo último que dijo Robert? No el último. ¿Qué dijo cuando se fue de todos modos? Esto es para ti. Ann leyó la inscripción y abrió la caja. Tomó el brillante collar con mano temblorosa. Perdió el conocimiento y cayó, aún sosteniendo el collar en su mano. Faltaban 3 días para Navidad, y su esposo aún estaba desaparecido.
La policía tiene dormitorios en la ciudad donde pueden comer y dormir mientras trabajan largos turnos. Los repartidores de periódicos saben dónde están estos lugares, y tienen amigos que les permitirán dormir unas noches cuando no puedan o no quieran ir a casa. Robert había usado esto muchas veces en el pasado. Eran 30 minutos a pie hasta la oficina, y Robert aún llevaba la misma ropa de hace 3 noches. Una rápida parada en una tienda de ropa para hombres solucionó eso. Otra parada rápida, y compró una maquinilla de afeitar y crema de afeitar. No importa lo mal que estén las cosas, todavía tiene que funcionar. El periódico irá a imprimirse. Los plazos son plazos. Usó su correo de voz para escuchar llamadas, tuvo una teleconferencia con colegas a las 9:15 am, se reunió con las personas adecuadas hasta el mediodía y pasó la tarde trabajando en un documento que discutía el aumento del nivel del mar. El periódico funcionaba de la misma manera que todas las grandes burocracias. Si no sabes exactamente cómo contactar a la persona que necesitas, entonces no hay una forma fácil de contactarla en absoluto. Si Ann intentó contactarlo, fracasó. Bueno, está bien. ¿Qué podría decir? Por su parte, Ann era inútil. Su padre estaba listo para decirle que se fuera a casa, pero eso solo empeoraría la situación. Su gente estaba buscando en hoteles, moteles, en cualquier lugar donde cualquiera pudiera estar desde Boston hasta Washington. Convirtió a todo el personal de su departamento en una agencia de detectives personal. Si a la alta dirección no le gustaba, a ella no le importaba. En un momento, Ann estaba aquí, gritando que deberían comenzar a buscar debajo de los puentes, indicando un frenesí creciente. Holly, una artista gráfica senior, fue quien resolvió el misterio. Su padre trabajaba en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. La policía tiene áreas de descanso, dijo ella. 20 minutos más tarde, Ann tenía una lista de direcciones y números de teléfono. 2 minutos más tarde, cada dormitorio recibió una llamada. Cuando se confirmó la dirección de Robert, Ann estaba en camino. Robert ya se sentía mejor. El sargento de escritorio le dejó claro que podía quedarse el tiempo que quisiera. El trabajo parecía estar yendo bien. Al menos funcionaba. En una hermosa mañana fría y clara, salió a dar un paseo. Ann se paró en el camino a solo 50 pies de distancia. Robert, te busqué por todas partes y me encontraste. Robert de repente se sintió distante, como si estuviera viéndose hablar desde afuera. ¿No debería estar más emocionado? Pensó que algo estaba sucediendo dentro de él. No estaba seguro de qué era. Podía ver a Annie en este asombroso truco. Pero por más consciente que estuviera de la presencia de Annie, Robert se sentía muerto por dentro. Se le ocurrió que debería estar más molesto, pero no lo estaba. ¿Había perdido todos sus sentidos? Por favor, Robert, déjame explicarte. No quería lastimarte. No quería que te enteraras de la forma en que lo hiciste. Por supuesto, Ann. Pero en realidad, ¿qué puedo decir? ¿Qué tienes aventuras con otros hombres ahora? Sé eso. También sé que me ocultaste esto. Que solo te atraparon por accidente. Yo estaba allí. No quiero escuchar detalles o historias estúpidas. Que solo era hacer el amor y no significa nada para nosotros. ¿Qué puedes decir realmente? Ann sintió que Robert se alejaba y se acercó a él, esperando cerrar físicamente su distancia emocional. ¿Deberíamos hablar de esto en público? ¿No podemos ir a algún lugar y simplemente hablar las cosas? Ann, me enteré de esto en el lobby del hotel. ¿Qué podría ser más público que esto? Si tienes algo que decir, te sugiero que lo digas ahora. La detuvo en medio camino. Ann se dio cuenta de que no iba a engañar a Robert con una pretensión de normalidad y luego agotarlo. Está bien, Robert, hablemos. Te amo tanto. Siempre te he amado. Pero comencé a sentirme incómoda. No sabía que estaba mal y no sabía cómo decírtelo porque no lo entendía yo misma.
Cuando me ascendieron y pasé tanto tiempo viajando, estuve con muchos hombres diferentes que me prestaban atención. A veces me coqueteaban y me di cuenta de que me gustaba. Era el hecho de que fueran nuevos lo que hacía diferente su atención. Ya no estaba ansiosa. Estaba emocionada de ser apreciada como mujer. Lo necesitaba. Y no podía pedirte que me lo dieras. ¿Me darías este permiso? Hemos estado juntos por tanto tiempo. No sería justo. Anne. Podrías haberme dicho todo esto en cualquier momento. Que mi bella esposa recibe cumplidos. ¿Crees que soy tan tonto como para sorprenderme o sentir celos de esto? Había algo más, ¿verdad? No hiciste el amor conmigo. No. No necesito detalles. Solo sí o no. Anne bajó la mirada y vaciló. Para su crédito, miró a su esposo a los ojos y dijo que sí. Y ahora lo tenemos. No sé por qué o cómo llegamos a esto. No puedo decirte dónde te fallé tan mal que te perdí. Pero obviamente lo hice. Robert escuchó que se despedía. ¿Lo hizo porque Anne confirmó sus peores temores? ¿O fue una decisión inconsciente? Cuando dejó a Anne con su amante en el hotel, no pudo decirlo. Todo lo que sabía era que las palabras salieron de sus labios. Era como si alguien hubiera tomado el control de su mente y cuerpo mientras él era un espectador. Robert se dio cuenta de que estaba pasando junto a su esposa y siguiendo su propio camino. Anne se quedó allí en shock, tratando de comprender lo que su esposo acababa de decir y hacer. Era solo hacer el amor. Un poco de emoción. No importaba. Ella solo lo amaba a él. Ella explicó todo. ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no le creyó? Los bloques de la ciudad en el centro de Manhattan son cortos en calles que corren de norte a sur, pero largos en calles que corren de este a oeste. Una neoyorquina de pura cepa, Anne se pierde en su camino de regreso a la oficina. Continuó buscando puntos de referencia, algo para orientarse. Pero estaba demasiado distraída. Seguía volviendo a lo que dijo Robert. Él no quiso decir todo eso, ¿verdad? Le dolían las piernas. Tenía frío y su teléfono no dejaba de sonar, así que lo apagó. Había una cafetería allí y encontró un lugar vacío. ¿Por qué Robert estaba tan enojado, tan triste? Él realmente no dijo nada. No quería detalles. ¿Cuántas personas? ¿Eran mejores amantes? ¿Son ricos? ¿Eran más grandes que él? ¿Mejores en la cama? ¿No es eso lo que los hombres quieren saber? ¿Palabras para lanzarle en la cara? Robert simplemente no quería saber todas las posibles razones para esto. El simple hecho de que Anne ocultara lo que estaba haciendo fue suficiente para romperlo. ¿Había subestimado a Anne? ¿Era Robert realmente tan débil? ¿Por qué no resistió? Tenía que reclamarla y luchar por ella. Eso es lo que hacen los hombres. Le llegó más tarde, como un dolor agudo. No, idiota. Rompiste el corazón de tu esposo porque no confiabas en que te escuchara. Nunca le diste la oportunidad de hablar contigo sobre lo que querías. Nunca le dijiste que estabas cambiando. No le diste una oportunidad para encontrar formas en las que ambos pudieran hacer que las cosas funcionaran. ¿Por qué debería confiar Robert en ella ahora cuando ella no confió en él antes? No, Anne. La verdad es que tenías miedo de que Robert dijera que no y si lo hacía, aún así lo engañarías. No lo amabas lo suficiente como para decirle y vivir con las consecuencias. Lo hiciste segundo después de tu amante y tú. Mentiste al respecto. Lo traicionaste por hacer el amor. Y ahora no puedes vivir con lo que hiciste. Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos son destructivas. La verdad, si se dice demasiado tarde y por razones incorrectas, puede ser aún peor. Su conversación con Robert fue un error y otro desastre. Anne levantó el teléfono, pero luego lo puso lentamente.
Robert tenía razón. No tenía nada que decirle a él ni a nadie más. Arruinó todo. La Navidad ha llegado y ha pasado. Beth cedió, y la familia se reunió en Nochebuena para festín e intercambio de regalos. Anne fue invitada, pero sabía que era mejor no asistir. Nadie la quería allí. Unas semanas después, Anne estaba en una larga llamada de conferencia cuando su padre llamó y le dijo que necesitaba atender una llamada de emergencia. Robert estaba en el hospital en observación. No se ha presentado al trabajo durante 2 días. Se llamó a la policía porque encontraron a Robert sentado con una pistola y una nota. ¿Vendrá ella? Su oficina la registró como contacto de emergencia. Anne ya estaba en camino, incluso cuando su personal le dio el número de habitación de Robert y los médicos. Para cuando llegó, Anne había recuperado el control de sí misma y exigió ver a su esposo y a sus médicos de inmediato. La reunión fue asistida por 2 médicos, ambos certificados por la Junta en Psiquiatría, uno de los cuales era autor de un libro de texto respetado. Otro era el investigador principal de un estudio nacional sobre depresión en hombres de mediana edad. Uno de ellos dijo: «Tu esposo está muy enfermo. Está clínicamente deprimido y ha desarrollado un plan y ha tomado medidas para obtener una pistola. Es un claro peligro para sí mismo, si no para otros. Lo estamos retirando de la medicación con la esperanza de darle una oportunidad de ponerse en orden». Lo que lo llevó a este estado fue un shock, pero él no nos dice qué fue. Esperábamos que tú nos pudieras ayudar con esto. Anne inventó una historia que probablemente no tenía sentido. Los médicos tomaron sus cuidadosas notas y hablaron entre ellos como si hubieran logrado algo. Esto no ayudó a Robert. Necesitaba hablar con él. «Quiero ver a mi esposo». «¿Cuándo puedo ver a mi esposo?» Por supuesto que podemos permitirle ver a su esposo, pero debe ser detrás de un espejo bidireccional. No podemos arriesgarnos a nada que pueda empeorar a Robert en este momento. Lamentablemente, esto puede incluir encontrarse contigo. ¿Era un moretón en un lado de su rostro? No se ha afeitado durante semanas. ¿Y su cabello se había cortado desde la última vez que lo vio? ¿Se había lavado alguna vez? Parecía viejo, abandonado, sin hogar y descuidado. Su cabeza temblaba de un lado a otro y hacia atrás. Murmuró algo solo con los labios, una palabra que ella no pudo escuchar. ¿Qué estaba haciendo con sus dedos? Se acercó al vidrio. El médico que lo atendía no la detuvo. Sus dedos. ¿Estaba señalando algo en las paredes o el techo? ¿Robert la vio? Parecía sentir su presencia y gritaba más fuerte. ¿Estaba gritando su nombre? Anne pensó que estaba gritando su nombre. Anne se fue sin decir una palabra. Por primera vez, se dio cuenta de lo que había hecho y comprendió lo que necesitaba hacer. El horario de visitas terminaba a las 8 p.m. A las 7:30, una furgoneta familiar se detuvo con lo que parecía ser una madre e hija que venían a visitar a su padre y esposo. Los controles de seguridad fueron superficiales. Mientras el guardia estaba distraído, la madre pasó su bolso a su hija a través del detector de metales. Nadie se dio cuenta. Justo antes de cerrar, la hija se fue y la madre subió. Las salas psiquiátricas están diseñadas principalmente para mantener a los pacientes adentro, no para mantener a las personas afuera. Anne colgó su abrigo en el perchero y se quedó con su bata de laboratorio blanca y nítida. Tomando el portapapeles, el archivo y la bandeja de muestras, Anne se deslizó al suelo y, sorprendentemente, no tuvo dificultades para encontrar la llave de la habitación de Robert en la estación de enfermeras dormidas. No sabía cuánto tiempo había estado así frente a él, Anne. Parecían pasar horas. Gradualmente, a medida que los efectos de los medicamentos se desvanecían, Robert recobraba el sentido. Debe haberse quedado dormida, y cuando volvió a mirar, Robert estaba consciente y la miraba fijamente. ¿Por qué estás aquí? Me pediste que viniera. Y soy tu esposa. Robert apartó la mirada. Robert,
Me dijiste lo que querías. Me dijiste qué hacer. Por el rabillo del ojo, la vio sacar una pequeña pistola de su bolsillo. Sé que quieres irte por lo que hice. Quieres irte y yo también. Una vez tuvimos una buena vida juntos. Terminémosla de la misma manera. Yo iré primero, luego tú y tal vez nos veremos al otro lado. Robert miró a su esposa. La vio como la chica que se casó y todas las cosas buenas que les pasaron. Ella tenía su plan, pero él también tenía su plan para Anne. Era como si Robert la estuviera viendo por primera vez, y ella nunca se había sentido más insegura. Dame la pistola. Revisa el pasillo. Anne le entregó la pistola. El pasillo estaba vacío. Pensó que su mente estaría corriendo, pero no lo estaba. ¿Cómo sería cometerlo? ¿Podrá hacerlo? ¿Puede poner una pistola en su cabeza y apretar el gatillo? Sonaba como un plan, pero realmente no lo era. Estaba huyendo de su propia vida. Parte de Anne esperaba que después de la muerte, realmente estarían juntos. Si no, al menos compartiría el destino de su esposo. Había una dignidad en su elección compartida de cómo terminarlo todo que Anne podía aceptar. Pasaban cada media hora. Mantén tus oídos abiertos. Después de la próxima ronda, actuamos. Anne observaba. Era su deber. Le debía a su esposo unirse a él. Se le apretó la garganta. Pero podía hacerlo. Anne tenía que llevar esto hasta el final. Era la única manera de reparar todo el dolor y sufrimiento que había causado. Cerró los ojos y dijo una pequeña oración a quien pudiera escucharla para que ella y Robert estuvieran juntos para siempre. Anne, es hora. Hagámoslo. Siéntate en la cama. Tú primero. No había estado tan cerca de Robert desde esa noche, y eso la ponía nerviosa. Pero tenía sentido. El arma caerá donde Robert pueda alcanzarla. Tomó el arma. Anne pensó que estaría más frío. No debería dudar, pensó Anne. Colocando el cañón en su sien, musitó, lo siento hacia su esposo, y apretó el gatillo. No pasó nada. Volvió a apretar el gatillo una y otra vez. Nada. Una vez más. ¿Qué estaba mal? Todo iba mal. Iba a liberar a Robert y estar con él. Pero el arma no funcionaba. Levantó la vista, con las manos llenas de su último fracaso como esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Qué terrible riesgo! Había tantas formas en que esto podía salir mal. Robert se estremeció. Incluso cuando se fue esa noche, Robert sabía que Anne reuniría todas sus fuerzas para encontrarlo. Pondría a todo su personal en ello, llamaría a todos, contrataría profesionales y sobornaría al personal del periódico para que lo reportaran. Se decía a sí misma que solo estaba tratando de encontrar a su esposo, cuando en realidad estaba tratando de controlarlo. Primero encontrarlo, y luego complacerlo con amor y culpa. Con suavidad, lo obligaría a retroceder del precipicio y dejar que las cosas volvieran a ser como antes. Tal vez Robert podría hacer las paces con su esposa. Pero nunca cederá ante el desfile de nuevos amantes de Anne. Vida o muerte, eso era lo que importaba. ¿Seguirá su matrimonio con Anne o morirá? Robert no podía decirlo. Robert sabía que Anne estaba lista cuando ella le mostró el arma. Fue lo suficientemente fácil quitarle el arma y vaciarla. Pero todo este drama no importaría si Anne no representara la escena hasta el final. Robert no pensaba que lo haría. Ella puede ponerse un arma en la cabeza, pero nunca apretará el gatillo. Para su asombro, Anne apretó el gatillo. ¿Cómo podía hacer esto? Asombrado, Robert miró a su esposa y la vio de una manera completamente nueva. Él sonrió y Anne lo miró con confusión. Robert abrió su mano izquierda para mostrar los cartuchos. Su mano derecha se extendió hacia ella y Anne tomó su mano y lo atrajo hacia ella. No lo soltó durante mucho tiempo.
Es hora de ir a casa, esposa. ¿Y vivieron felices para siempre? Sí, tomó algo de tiempo. Muy buenos abogados y mucha persuasión a los profesionales médicos antes de que se les permitiera irse. ¿Quién tenía la culpa? ¿Importa quién merecía más ser quemado? ¿A quién le importa? La vida es corta. El amor no es suficiente. Cuando encuentres el amor verdadero, aférrate y no lo sueltes. Nunca te rindas. Ora por refuerzos y lucha hasta el final. Suscríbete a nuestro canal.